tal, amigos? Nuevamente con un nuevo episodio, valga la redundancia, de Guate Cuento. Y ya te cuento, bueno, primero, sobre todo, vamos a presentar a quienes están siempre con nosotros, a Juancho Carbono. ¿Qué tal, Carlos? Ya te dije, ¿qué te dije yo? Showman, ¿qué más te dije? A ver, es showman, actor, improvisador, comediante, locutor, mentiroso compulsivo. Eso ya lo había dicho. Ajá. Perfecto. Y, lógicamente, también al maestro Javier Corleto. Muchas gracias. Que también ustedes ya saben, cine, televisión, cursos, cuando quieran. Por aquí van a salir todas las Van a informaciones creer que del solo caso. me dedico a cursos. ¿no? Ajá, sí. Pero sobre y todo, son de crochet, ¿verdad? O sea, y cursos. de... Cocina. Sí, corte y confección. Ajá. Corte y confección es lo que más. Y sobre todo en la Universidad de San Carlos, ahí lo pueden encontrar. Gracias. TV USAC. Si no han visto TV USAC, se lo recomiendo porque él es el que está haciendo la producción de toda la televisión universitaria y está muy buena, muy buena. Bueno, hoy vamos a cambiar la modalidad. Espérate, vamos a presentar a vos, Carlos. Ah, yo falto. Sí, Carlos Eseña. Carlos. Ahí está. Ya está. Entonces, no. Grito cantor de nuestro podcast. Ajá. El grito eso. cantor. El Pepe Grillo. El Pepe del Grillo podcast. del Exacto. podcast. El Pepe Grillo del De podcast. Guate Exacto. Cuento. Nada que ver, nada. Exacto, no, el En Yaga verdad, de nuestro Tonel. león, Yaga. El Jack. el Gandalf de nuestra, El Gandalf. de nuestra comunidad del anillo, Hace poco tenía así, exacto. parecía Gandalf. el papá pitufo. No. No. Gandalf ibas bien. Papá Pitufo sí, ya no. Porque voy a pitufar. A pitufar. Voy a pitufar. Muy bien. Ok, entonces vamos a cambiar la modalidad. Ahora sí. Sí, ustedes no, porque ustedes ya van a saber de qué vamos a hablar hoy. Y va a ser de la siguiente forma. Les voy a dar pistas a ustedes dos. Ok. Ustedes tienen que saber de que ellos no saben, valga esto de redundancia acá, qué vamos a hablar en cada uno de los capítulos, de los episodios. Pero hoy menos, porque voy a darles algunas pistas y a ver si ellos dan de qué vamos a hablar. Así que entrémosle de una vez. Ok. Desde el tiempo de la colonia, hoy vamos a referirnos a algo histórico que no es para nada aburrido, sino es bastante interesante e interactivo. No sé qué estoy hablando, pero se ve bonito. Ajá, le meto Se ve palabras, bueno, ¿verdad? se ve Una muy bueno. sinergia. Cualquiera dice, ¿verdad? este cuate controla de Exacto, todo. una sinergia multicultural. Exactamente. ¿verdad? Polifacética. Ajá. Y es una pluricuam inmersión, o sea que perfecta. está... Ajá. Pluricuam En pasado pluscuamperfecto. Exactamente. No sé qué es, pero la Mara se queda así, dice, o ¿cómo sabe Ufa, este estos cuate? sí saben. Controla. La Mara dice. Ajá, O sea, la exacto. Mara gruesa. Estoy aquí, mira. Mira este delincuente. Mira que esto, tengo mira aquí. acá. Ahí está. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más? Bueno, desde el tiempo de la colonia, antes de la colonia, de lo que vamos a hablar hoy, es muy de la vida cotidiana. Desde el tiempo de los mayas, desde el tiempo de la colonia y ahora es de la vida cotidiana. Sin él no podemos vivir, lamentablemente no podemos vivir bien. Tal vez respirar y todo lo que quieran, sí, pero vivir en sí bien no podemos. Ok, damas y caballeros, vamos a hablar del nitrógeno. El oxígeno. Sí. Sí, el Sí, oxígeno. porque el nitrógeno... El creo que- nitrógeno está complicada la cosa. Esa es más complicada. Bueno. Una pista más, porque todavía no hemos adivinado. Ajá, no hemos- para nada. Ustedes ya saben No. porque, lógicamente, el título del podcast pues ya se los dijo, ¿verdad? Pero nosotros, en este momento, Ni en cuenta. nada. Seguimos Ok. dando pistas. Bueno. Los primeros bancos modernos, digámoslo así, fueron en Fenicia. Los fenicios fueron los primeros. Ujú, Y todavía. allí se utilizó de lo que vamos a platicar. Ah, es ya, más ya fácil. sé. Ya sé. A ver. De la marmaja, del dinero, del pisto. Sí, Del money, sí, del sí. oro. Del No, del Sí, oro. de la moneda. Del oro. Del- El oro. Del oro.
del Ajá. oro. ¿De eso vamos a hablar? ¿No? Vamos No. a hablar... del Ya, oro. ya vamos llegando, ya vamos Oye, llegando. sí, sí, sí. perico, ¿no? Sí, sí, va, Vos va por deberías de ahí. decir frío, caliente, así como cuando jugábamos de niños, ¿verdad? Sí, Estás tibio, frío, caliente. bueno, No sé cómo andás. sí y no. Ok. Van, Sí, no. van fríos completamente. Les dije todo esto, No es la moneda, entonces, no es la moneda. no es la moneda. No es la moneda, pero ustedes no pueden estar sin eso. No son nada sin eso. Híjole. O sea, Juancho, vos no sos nada ahorita. Exacto, ajá. Vamos a hablar Sin de... eso, Ajá. no. Vamos Pero a él lo hablar tiene, de- él lo tiene ahorita. Claro, vos De también. la cédula de vecindad. Yo también. Vamos a hablar. La barba, la barba, la barba. No. Ok. No es la barba. Cédula de vecindad, vas más cerca, vas más cerca. Ah, es un documento. Un Sí. documento es. Sí, más o menos un documento. Híjole. A ver, ¿alguien más? ¿Ustedes? Acta de independencia. Ajá. No. No. Vos Del vas ac- bien, del vos vas acta- bien. Del acta de nacimiento. Vos vas Acta de bien. nacimiento. Sí. Mejor se los digo porque no van a entrar. Ok. No, no, pero danos más pistas, porque si no me nos Ok, vamos a va, sentir un poco... aquel va bien. Ok, va por ahí. El DPI no puede ser porque ese ya es Ajá, moderno. ese no es colonial. Y la cédula también es moderna, igual. Claro. No ibas al RENAP colonial, ¿verdad? No había. Ajá. Algo así, ahí vamos a hablar. Vos vas por ahí. Ok. Bueno, pero a ver, ¿qué? Sí, qué, sí, qué- vas qué- bien ahí. Ajá, Ya yo se dije, desesperó. dije Ya Juancho acta de- se desesperó Ajá, mucho. Dije acta de nacimiento, dije cédula de vecindad. Por ahí vas. Ok. ¿Qué había antes de la cédula de vecindad? Ok. Ah, ok. Hoy Las- vamos. de ¿Les las digo de qué? o- Encomiendas, algo así les como digo- por ahí. También por Las ahí. encomiendas eran... las encomiendas eran a lo que tenían derecho los españoles con los indígenas, porque eran sus esclavos. Cuando eras Entonces conquistador. una encomienda es una encomienda de indios, decían, o de indígenas, Sí. ¿verdad? Entonces ahí tenían derechos, pero eso estaba escrito también, ¿verdad? Sí y vos no. vos sos mío, mano. Ujú. Sí. ¿verdad? Aquí. Aquel, digamos, Sos mi es, esclavo. es parte de tu. Es tu esclavo. Entonces, Él es si él parte es de tu mi esclavo, encomienda. ¿cómo se llama entonces? No, Juancho Carbono, ¿cómo se llama entonces? Si es parte de tu Ajá. esclavo, ¿cómo se llama? Yo soy de Javier. ¿Sí? Ajá, ¿O Corleto? exacto. Ujú. Pues me dabas tu apellido porque... Era para Criollos. identificar a todos. Para Criollos. identificar- No estamos hablando de para criollos. identificar a todos. no, ¿Les digo de una vez? mestizos. Sí, por favor. Sí, por favor. Es súper fácil, pues ya le atinaste. Es la historia Pero de no. la forma de identificarse desde el tiempo de la colonia a la fecha. No, ¿Qué íbamos a dar, mano? sí. ¿Ustedes creen que en esa época cada quien andaba con un pergamino y con su Ahí nombre de o algo que- así? Ajá, no se existía. identificaban con sus trajes. No. ¿No? Ajá, pero no tenías tus papeles, ajá, no existía. ¿Cómo te llamabas vos? Ajá. ¿Cómo sabía yo? Vos eras Juancho Corleto, Ajá. porque yo era tu dueño. Perfecto. Sí. Juancho Vos eras Corleto. Carlos Corleto, digamos. También. Porque eras mi... Exactamente. Eras mío. Ah, Sí. Mío. Pero Ese vos, hombre pero es vos mío. Ay, hombre. te podías... Eso sí se ve bastante feo. Él- No, eso sí no. Bueno, vos, por ejemplo, podías cambiar tu apellido al apellido de mejor alcurnia. Oh. Por ejemplo, aquellos somos esclavos de aquel. Claro. Entonces, si Corleto no era el apellido de mayor alcurnia y era el de... Era el Ceseña, otro, entonces ahora nosotros dos somos... vos podías elegir al de mayor alcurnia para que así te llamaran. Entonces tenías un título nobiliario sin tenerlo. Ujú. Pues vos tenías derecho a identificarte de determinada forma, nosotros no teníamos derecho a nada. Ajá. Porque al En momento... esta analogía, vos que sos el español que Exactamente, vino a vos sos Guatemala. español, nosotros somos los locales. aborígenes. De ahí viene que muchos mestizos, ¿verdad? Sí. Mestizos ya, no es que su origen realmente sea de un Pérez, por ejemplo, o de un Ujú. García, No. sino que pasó esto seguramente, ¿verdad? Que se Sí, de cambiaron. eso vamos a hablar de las castas también. Tiene que ver mucho lo de las castas. Bueno, pero los españoles podían tener varios nombres. Ya te dije que podían cambiar al que Ujú. quisieran, al que era de O sea, eso mayor era de los abolengo. españoles. Yo quiero cambiar mi Claro, nombre y voy a hacer ahora nosotros de no El Cid. somos esclavos. Exacto. Y Nosotros somos ajá, porque no había esclavos. una entidad reguladora, vos no tenías un papel. No hay Estaba RENAP. el todo el RENAP. mundo El RENAP vos no decías, existía.
de La Vega está mejor apellido, mejor Sí. digo que soy de La Vega. Sí, perfecto, ahí está. Ajá. Sí. Es como el nombre Mucho artístico. mejor. Sí, Más o menos. Juancho Carbono. Pero era Juancho legal. Carbono es un nombre es artístico. nombre artístico, sí. Ajá. Sí. ¿Y tu verdadero nombre lo sabes o ya Sí, no? sí, no, ya no me acuerdo. Ya no, que- No, pero ¿será que ellos quieren saber cuál es tu verdadero nombre? no sé si Juancho? quieren saber, no, es muy No se sabe si lo querés decir vos Ahí también. está, puede ser. Allí. Me queda- Pero él ya cambió y escogió su Carbono. Ujú. Carbono es su apellido de escogió su alcurnia. carbono, sí. Sí, Ahí está, por ejemplo, parte. Entonces aquí ya ahí estamos claros. sí. Ajá. Va. Sí, sí. Pero aparte de eso, al ir a bautizarte, ¿sí? La fe de bautismo fungía como que fuera el DPI. Ah, Esa ok, era tu sí. identificación. Ese era tu único papel. Sí, pero podías ponerle el nombre y apellido que quisieras y en el orden que quisieras Ajá. si eras español. Mm. Si no eras español, te llamabas así y se acabó. Ah, ok, ajá. Y de hecho, el que era tu patrón te iba a inscribir. Exactamente, seguramente. exactamente. Sí, pero por ejemplo, llegaba, mire, vengo todos a inscribir a mi tenían que ir hijo ahí. Juancho. Ajá. ¿Cómo le va a poner ese nombre? No, él se va a llamar Joaquín. Y entonces el cura venía y él Claro. decidía exactamente cómo se llamaba. Sí, se le pegaba la gana, Ajá. sí. Así era, Así. así era. Bueno, ¿Y el pasó apellido? todavía en el El siglo apellido. XX con algunos curos, ¿verdad? Curos. ¡Curos! Los ¿Cómo curros, era, ¿no? hombre? Curas de mujer. Sí, la cura era mujer. Sea la cura. No, la cura. No, que sí. Es otra cosa. Llegaban y le decían, ¿cómo le vas a poner Michael Jackson a tu hijo? Porque Claro, pasaba claro, Pero eso. claro. fíjense pues, allí en la fe de bautismo te pedían todos los datos y te preguntaban, ¿es hijo legítimo? Es decir, de papá y de mamá. Ujú. Sí, hijo legítimo. De fulano y sutano. O es ¿no? hijo natural. ¿Saben ustedes qué sería un hijo natural? Ah, esa era para no decir bastardo, ¿verdad? Más o menos. Más o No, menos. natural era que había nacido sin papá, digamos. Bastardo. Ujú. Sí. Pero, o sea, sí. Pero sin muchas padre. veces pasaba, por ejemplo, que el papá se había muerto. Ajá, ajá. Entonces Por era eso un sin hijo padre, natural. Sin padre. Ujú. Sí. Solo madre. O Son las que ahora incluso, son madres solteras y sus hijos son. Mamaluchona, o sea. lo que es- incluso, mamalucha. Incluso allí, si era producto de adulterio, Ah, ok. colocaban también. eso porque Eso era todo natural. el pueblo lo sabía. No, eso es aparte, es producto de adulterio. Ese ya, así era. Era un... Era una casilla que había que llenar era- ahí. Sí. A la- Entonces, Javier Coleto, producto de adulterio, fíjate qué horrible, ¿verdad? O sea, bullying. de fulanos y nada más, sutanos, ¿verdad? decía Ajá. también ahí. No, Sí, no, claro. a la gran- Claro, pero era Tachados producto de completamente. adulterio. O, ¿cuál es su apellido? Coleto. Y el de ella, Coleto. Incestuoso. Sí, pues. Ah, ok, de una vez. O sea, Sí, no sé. sí, Lo sí, ponían sí. ahí, Eso listo. ponía, o sea, era bastante complicado el poder. Y no tenía selección No, sobre. no. O eras un niño expósito. Un niño expósito es aquel que iban a dejar en las afueras de los conventos, en las ya. casas, en Huérfano. los parques. Sí. No se sabe quién eran los papás. Entonces, expósito. Tenía un apellido que le ponían allí, pero era de apellido expósito. Lamentablemente eso marcaba. Claro. Ah, desde niño, desde. Carlos Expósito. Ya no tenías Ah, papás. pues, ¿verdad? sos como Batman. Y Sí, sos que- abandonado, porque habían huérfanos realmente que se murieron sus padres. Por Sí, supuesto, sí, sí, sí. pero no, Eso ahí era abandonado. Pero ese era, ajá, pero fuiste niño abandonado, esa era la Abandonado. jodida. O sea, ajá, y enseñabas el papel y está todos tus secretos de vida. Y ahí. eso, es que- Aparte y eso de estamos eso, hablando del vergüenzas. siglo XVII, XVIII. No, estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XVIII, principios del Imagínate, XIX. fueron como, digamos, No, todavía en el 300 XX había cosas así. unos 300 años de De esa mentalidad. Sí, después de la independencia no varió tanta la cosa, pero bueno, Poco a Vale. poco fue cambiando. sí. Pero entonces después había otra casilla. Era, digamos, las iglesias funcionaban como que fuera el registro civil, ¿sí? La casilla era, ¿qué es? Ladino. Ujú. Ladino, ok, ladino. Perfecto. O indígena, Ujú. ok. O si no, negro. Criollo. O, no, todavía no.
mulato. Mulato, la mezcla de Como- español con negra. Ujú. Mulato. Como racista. Sambo. Como racista. Sambo. Sambo. ¿Saben ustedes qué es sambo? A veces a uno dice, que viene a jugar, man, estoy todo sambo. Como rojizo. Sí, ¿por qué? Porque era la mezcla de indígena con negro. Y había, a veces, sí, he visto esas pinturas. Hay una pintura que tiene como todas las ¿Cierto? mezclas, ¿no? Sí, 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 Si las el castas. papá era negro y la mamá era indígena, era un nombre. Y si la mamá era negra y el papá era indígena, era Exacto. otro nombre. Hay a tal punto de Por los genes. Ajá, o sea, pues como pero por los colores clasificarlos. también. Ajá. Y Pues por No voy a crear decir los- una jerarquía no voy a decir los otros porque son muy... horribles. Sí, no vale la Como pena. Silvio Rodríguez dice, y los negros azules del Playa Girón, por ejemplo. Ah, sí, por ejemplo. Sí. Que pero- era azul, ¿verdad? Por ejemplo, Azul, la piel es Ok. azulada, ¿verdad? aquí en Guatemala, Así como hay rojizo, hay Ujú. azulado también. sí. ¿Verdad? Y aquí en Guatemala, por ejemplo, de los esclavos negros Ajá. ya no quedan, porque hubo mucha mezcla con los indígenas Sí, pues. y entonces salieron muchos zambos. Ahora, los que tenemos de color, digámoslo así, son los de Livingston, los de Izabal, que Ujú. no tienen que ver con los que estaban esclavizados acá, que fue cambiando todo esto. Eso se dio solo en Guatemala y tal vez en El Salvador, porque en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, sí todavía siguieron los esclavos que venían del África. Ujú. Aquí con nosotros, ¿por qué Se motivo? mezcló mucho. Se perdió ya la pureza, digamos, de un esclavo de la raza negra. No, ya no. ¿Te das cuenta? Pero los Aquí no indígenas hay- sí sufrieron en la esclavitud. Totalmente. Así como hablábamos al inicio con las encomiendas, ¿verdad? Porque los españoles Pero ellos peor. agarraron, digamos, este terreno, o esta localidad, o este espacio, y Sí. ahí los que vivían adentro de ese terreno eran de él. Sí, eran de él. Sí, pues, Como Y que si fueran todo el sus trabajo, caballos, sus vacas y O sus o indígenas. sus plantas, ajá. Ah, sí, porque así no de estaban esa manera. tipificados como humanos. Sí, por eso vinieron, empezó- vinieron en ese plan, ¿verdad? Ajá. Ese Por plan eso los empezó españoles. ya Fray Bartolomé de las Casas y todo ese rollo para... Ajá, para decir, hey, sí son personas. Son personas. Ajá, exacto. Por eso está en la ficha de asentado que ya no existe, ¿verdad? Ujú. No. Ahí aparece Fray Bartolomé. Sí. O aparecía. Bueno. Fray Bartolomé de las Casas. Luego también otra forma de identificar si eras de la alta sociedad era en el testamento. En el testamento era otra forma de identificar. Entonces vos sos, Javier Corleto, sí, perfecto. Así sabían que eras vos. Ya muerto. No, si un muerto No, decía ya- que vos eras. Exactamente. Ajá. Entonces ya lo Un tenías. muerto decía. O en los inventarios. Sí, sí. Entonces se para el muerto. Ajá. Él es Él, Javier. él es Javier, mi mero hijo. Ahí me Sí, lo tratan bien. ahí en el testamento dice. Entonces, les estaba contando, los inventarios también era otra forma de identificar a las personas. No había, nadie iba con ningún documento de Exacto, identificación. nadie tenía un DPI. de Nadie, decir, nadie. O una cédula, no existía la cédula de ese. Nadie. Otro donde también eran los contratos de compraventa, ya sea de bienes Ujú. o de personas. Allí también era Pero otra sí, forma de identificar. Pero igual todo era muy nebuloso, o sea, Totalmente. era muy fácil decir, hacerse pasar por alguien o cambiar de identidad o... Sí, salvo que fueras de la alcurnia, entonces no era fácil porque sí tenían. Esto Bueno, pero a mí fue te voy a variando. vender mi terrenito que tengo allá en San Cristóbal, ¿verdad? Sí, Ujú. Con todos los que habitan y todo en ese la terreno. encomienda. Ajá. Ajá, Con- con tu Y aquí encomienda. dice, Perros, ¿Cómo te llamas? chuchos, conejos, gatos, todo lo que Todo. hay. Y las personas también. Exactamente, Te rayaste porque la cocinera es muy buena. Vos. exactamente. Ajá. Entonces todo eso. Es a tu nombre y ya se acabó y ellos siguen. Allí viene otro problema, porque tiene que cambiarle de apellidos a los que están ahí. ajá, Ya viene el otro problema porque poco a poco se fueron ganando ya algunos que tenían tiempo de estar ujú. y podían pagar por su libertad, pero su nombre Sigue haciendo. seguía siendo el A mismo. menos, pues. a menos que hicieran su trámite, ¿verdad? Como cuando uno
complicado. Tiene su carro, ¿verdad? y los papeles están a tu nombre. Ah, sí. Pero vos me lo estás vendiendo a mí. Entonces Hay que ahora hacer los el cambio papeles de pasan, papeles. pero el carro se llama igual. Sí, sí, es el mismo carro, el mismo modelo. El Sí, mismo no cambia. modelo, el mismo Sí. color, todo es lo mismo. Sí, pero es tu carro ahora. Pero ahora es mi carro. Es Es algo así. así como material, Pero ¿verdad? habías Sí, habías era dicho, con personas. ajá, Sí. habías dicho al inicio que los españoles a veces como que sí podían cambiarse de apellido. Ellos sí, para uno ellos más sí, como alcurnia. quisieran. Ajá. Date cuenta, Bernal Díaz del Castillo degeneró el apellido hasta los Castillo de la cervecería, Ah, ok. que son sus Antepasado. descendientes. Él es su antepasado. Ellos son sus descendientes. Entonces, así, varios apellidos cambiaron en ese sentido. ¿Por Ahora qué? el carbono, A ver, imagínate de dónde anotó. viene. ¿Ese de dónde Carbono vendrá? De 14, la ¿verdad? tabla periódica viene. Ah, perfecto, muy bien. Ajá. Viene ahí. Salud por eso. Muy bien, ese vodka. Ahora, hay Dale. una cosa que... de ahí vienen todos esos apellidos españoles, ¿verdad? Todos. Que tenemos la gran mayoría de nosotros, porque ya de rarísimo el que no está... Sí. Ya no hay gente que no está mezclada aquí, Sí, ¿verdad? no existe. a menos que acabe de entrar. Ajá. Pero, ¿qué pasaba con esa gente? Bueno, es que eso era, no te quedaba de otra que seguir con el apellido. Es que ¿verdad? no te quedaba de Y a otra. tus hijos, pues ni modo, se Por llaman supuesto. González, porque... Por supuesto. Así me Ajá. llamo yo. Sí. Ya Y- todos. Bueno, después ya se heredó, ya después vino la herencia, ¿verdad? Y sí ya Por se fue supuesto. heredando el Y apellido. ahí ya ¿verdad? fue cambiando el apellido Y muchas por eso es veces. que vos tenés un antepasado de 3, 4 generaciones anteriores. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, Pero cuando- vas más para atrás y ya no, Ajá. posiblemente. Ya tiene otro apellido. O tal vez, si tu familia viene de otro país, pues tal Claro. vez por ahí, ¿verdad? Pero O puede tener otro apellido. Hay unos apellidos que se han mantenido desde el tiempo de la colonia, por ejemplo. Ahora, ¿cómo funcionaba? Bueno, ya había escuchado yo también Sí, que de repente decían, ok, este señor se llama Gonzalo, entonces sus hijos son apellido González. Ah, patronímicos, sí. Eso, Va. ajá. no, gentilicios, ¿no? Primero patronímicos y luego gentilicios. Gonzalo González, pero eso viene desde España. Ah, ya. Inclusive desde cuando estaban los árabes allá, fue cambiando esto. Por ejemplo, vos tenías un valle y entonces eras Juan, ¿quién Juan? Juan el del Valle. Ah, ya. Ah, Juan del Valle. Sí, pues. Entonces, Juan del Valle quedó y así se iba. Bueno, el... Pero González, por ejemplo, ese es un ejemplo. Ajá. Ese es, Yo era ese Gonzalo y un todos padre. mis hijos son hijos de Gonzalo, por eso son González. Ah, exacto. ajá. Exacto. Pero, La pero EZ pasaba en España, ya- no ya pasó cambió. acá. Pasaba en... Ya venía desde Yo creo Pues, que España. y venía tampoco- y los ingleses también. Los ingleses también, los rusos Sí, también. Tampoco pasó, Todo eso fue no llegó a cambiando. pasar acá esto de que te ponían el apellido por la profesión. No. Porque, por ejemplo, Schumacher, el corredor, sí, sí. o sea, el apellido Schumacher es Shoemaker, es en alemán que- el que hace zapatero. zapatos, zapatero, exacto. Ujú. Y en España también existe el apellido Zapatero, Zapatero Contador también. y muchos otros apellidos que son Pero ya profesionales. venían así. Ya venían así, Ya venían exacto. Eso así. pasó hace Aquí ya no cambió. mucho antes de la colonia. Sí, Ajá. aquí ya no ok. cambió, ya iban Listo. así. Solo degeneró un poco el apellido aquí. Ahora, sí, algunos apellidos, hay muchos de Guatemala de origen indígena, ¿verdad? Ujú. Esos Sí. no fueron colocados por los españoles. No. Esos sí No, vienen, esos como no. esos sí sobrevivieron. vienen ajá. como de los y ancestros. sobre todo los de allá del lado de Tayasal, de toda esa parte de Petén, que fue lo último cuando se Ah, claro, ahí ya no conquistó. llegó la influencia, entonces aquí todavía andamos así, No. Entonces, frescos. ahí en Petén. Vénganse a meter a la salva, pues, imbéciles, a ver si... Ajá, Sí. claro, claro. Pero seguramente Ahí hay en mucho algunos de- casos hasta mezcla de apellidos españoles con apellidos indígenas. Por ¿verdad? supuesto, pero Ujú. se mantuvo el apellido indígena, ¿no? Guacamaya, Coyote, en fin, todo eso Ay, porque se llamaba en Coyote. ese sentido, sí. Sí conozco a una Entonces, persona sí. coyote. Sí, Yo entonces también tengo una amiga de apellido Coyote. se mantuvo eso porque Saludos más a que mi todo amiga. por allá, en la parte de por allá. Aquí, la meseta central y todo esto, muy español. muy, Claro, muy claro, español. claro. Aunque siguen, sí, los aborígenes siguen con su... Pero muchos cambiaron su apellido por Ujú. eso mismo. O sea, nosotros somos una mezcla en todo sentido. En todo sentido. Bueno, después... Estamos más mezclados que Ah, sí. la canción de reggaetón del momento. Sí, Todos remixeados ahí nosotros. sí. Sí. Bueno, y entonces, ya en el siglo XIX cambió esto. La forma de identificar, si vos tenías abolengo, era una pintura.
What? Y entonces en la pintura decía Juancho Carbono, no sé qué, vivió en no sé qué, y es no sé qué, no sé cuándo, sus papás son no sé quiénes. Currículum. Allí Y tenías que estaba. andar ahí con la pintura. ¿Y de qué tamaño No. era la pintura? O sea, No. ajá, ¿cuál era la que decías seguido? Es No, espérate, pero pues, aquellos que tienen es que así. por si me para la policía me la voy a llevar. O sea, No había eso de ¿usted quién es? Bueno, yo soy tal y tal. Y entonces Pero la tenía- pintura eras vos. Vos. Era tu Ah, retrato. claro, Sí, claro, era la como forma. cuál te voy a tomar una foto. Inclusive- La ¿verdad? foto del DPI o la foto de la Inclusive, cédula. inclusive antes del siglo Era una foto XIX, gigantesca. Ajá. antes del siglo XIX, si ustedes han ido a la antigua, donde está el hermano Pedro, hay una pintura original de la época del hermano Pedro. Y ahí están los datos. Me imagino que el Era una tamaño forma de la de pintura identificar. dependía de cuánto pisto tenía. Cierto también. Porque la gente me va a alcanzar una pintura así gigante. Cierto Pues, también. aquí está todo O sea, que si eras pobre, el money aquí. Sí. Y si eras pobre era tu caja, exacto. Ajá, la miniatura. Y probablemente todo culero, ¿verdad? O sea, porque también no, Nada te, que ver. no te lo había hecho un buen artista, ¿no? Sí, pero si tenías un poquitito de dinero. Si eras pobre, no. Claro, estabas y a no hay nada de pintura eso, tampoco. no Ajá, hay no tenías pintura acceso a nada de eso. tampoco, no. ¿Quién sos? Que a la sociedad no le importa. No Sí. es, o sea, no sos importante para la sociedad. Sí. Sí, vivió, murió, ni se enteró la gente. Ajá. No No. existió. Y exististe, pero no sos No se importante. enteró. Sí, no se- Ujú. no. Y la importancia se mide por el dinero, entonces. Exacto. Eso Así ya estás era. hablando a principios del siglo XIX. O sea, Sí, estamos hablando de. incluso del hermano Pedro, que 1800. estoy hablando pero ya después fue así. Inicios de 1800, por ahí. Exacto. 1800. Y luego Así ya se con identificaba. la independencia de haber cambiado un poco Ah, esa relación. Se me olvidó contarles de que los negros se identificaban con la marca acá. Aquí. La marca aquí. Pero los también. quemaban o los. Sí, quemados. ¡Ah! Ujú. Quemados aquí Ajá. y aquí. Para que supieran de Claro, dónde vienen. ¿y a no hay dónde manera de, o sea, pues El no hay manera de problema esconder, era de esconder porque- Cuando eras liberto. lo Liberto es de aquellos que ahorraban para poder pagar su libertad. Ajá, pero seguía con la Esto se marca, quedaba pues claro. siempre. Ay, Y era un problema enorme porque ellos sí tenían que ir con el pergamino donde estaba o el sello real, exacto, de porque que eso decía tenía que venir ya el habían sello comprado- del la- virreinato de México para que tuviera ahí de que él es Con liberto, copia para. ya no es, Exacto. y todo lo demás. Sí, dama, caballero, ¿cree usted que su trámite de la visa fue tardado? Espérese a ser liberado y que te tenga que ir en barco, caballo, Imagínate. yeguas, sí. ¿sabes ni qué? Al México y que se por le dé la ejemplo- gana al virrey Sí, firmar si y quería. luego vuelva a la grande. Si quería, porque tenía que tener el sello virreinal. Ujú. Imagínate el virrey, ¿va? Mm. No. Sí. Hoy no, Así hoy no amanecí tipo, con tipo ganas. la embajada de Estados Unidos, ¿no? Exacto, Sí. ajá. Ah, sí. Visa, no. Ni siquiera preguntaron por qué. Not razón. today. Ajá, ¿no? No. Tiene carita de. Ujú. Preguntémosle. Me cayó ¿Sabe bien. inglés? No. Igual. Sí, Entonces, yo me imagino que en ese tiempo debe haber sido muy, muy muy complicado. complicado, Muy para, complicado. para la gente vivir, ¿verdad? Claro. Vivían a escondidas, muchos de ellos seguramente. Y no tenían por y qué, si imagínate eran el- libres. Imagínate el trato, o sea, de cualquier otra persona que Sí. te ve en la calle, ¿verdad? Nadie te va a tratar bien, ¿por qué? No. Estás marcado la cara. Sos Bueno, por el esclavo. color de piel. Sos Queso. esclavo. Queso, el color de Es piel. como no cuando se ha das la vuelta, acabado, ¿verdad? das la vuelta en una Sí, calle y está la policía parando carros. Ajá. Y vos andas en un carro negro polarizado y ves que solo carros negros están parando. Así como ya me- Pasas así oh. como Así como que no soy yo, haciéndote tal vez, loco, ¿verdad? si no hago contacto y luego visual. pasas al fin, ¿verdad? Sí. Pero sí pasas viendo así Ese como miedo, cuando ese miedo feo. ese miedo feo que siente uno. Imagínate. Bueno, los que poseen carro, ¿verdad? Porque Ajá. también a pie. También. Caminando con mochila. Y el policía se le queda viendo. Ujú. Ya la pasé. Ajá. Seguí de largo. Porque sí, Y mucha. vivir eso día y noche, todos los días, Imagínate. en un montón de aspectos de tu vida. Ay, qué feo. Qué mal, y ya habiendo pagado tu libertad después de saber cuántos años de ahorrar. Ujú. Y peor si la marca estaba culera, o sea, si era una de otras chiladas, decís, va, bueno. Pero es que decía aquí. La discriminación Qué feo, qué era feo. de todos los días, era el pan de todos diario los de días. todos los días. ¿sí? Todos los días. Sí, sí, tanto sí, o sea, la- negros como indígenas. la- todos. Nunca ha habido las que castas nunca estaban ha habido que muy- la humanidad pues, se ha evolucionado en ese sentido, ¿verdad? Pero, Es como cuando pensaban que la tierra era plana y que estaba sostenida por 4 elefantes. Sí, ¿Verdad? que encima de una tortuga gigante. O una exacta, o algo así, ¿verdad?
imagínense cuánto tiempo pensaron ellos que era plano y que cuando llegabas aquí, al final de la... ibas a encontrar la orilla. Era un precipicio donde caías a saber a dónde. Era tremendo eso de que te miraban y no es humano, no es persona. Sí. No, entonces hay que tratarlo como sea, no importa. Como un animal. Sí, Ajá, como un peor. animal. Peor, ajá, exacto. Peor. Al animal todavía, al perro, al caballo lo trataban bien, pero a Sí, es cierto. él no. A él no. Bueno, sigamos entonces. Esto fue Decinos más, evolucionando. contanos más. Fue evolucionando todo el siglo XIX, fue ya en esa forma, hasta que vieron la necesidad, porque estaba creciendo Guatemala, la necesidad de tener identificación. Porque ibas en la calle y, ¿usted quién es? Tal y tal. No Y me te consta tenían que quién creer, es claro. usted. Ajá. Sí, y se va preso, mano. Y ¿Por qué? eso, agarrabas de malas a... Sí, ¿y por qué? Yo soy tal y tal. Ajá, sí. ¿Cómo? ¿Cómo me identifico? Siempre. Bueno, entonces empezó con Estrada Cabrera para ver qué forma de identificación y todo lo demás. No funcionó para nada. Hasta 1932, precisamente se van a cumplir 90 años de la cédula de vecindad. 90 años. Hasta 1932. 1932 Ubico dijo, hay que hacer una identificación. Ajá. Y los Entonces, primeros tiene que 30 haber- años no. Él fue en 1931 que inició su gobierno, en el 32 él sacó ya la cédula de vecindad. Y él fue el A1, entonces ya empezó con que A, los de la capital, B, los de Zacatepec, C, así. Y entonces era A1, B2, C3, así. Y él fue el A1-00001, la cédula de Jorge Ubico Castañeda. Ah, qué tremendo. Oh, qué cool. ¿Y eso está en algún lado? ¿Se conserva? Sí, está. Ajá, su familia la tiene, la original de la cédula de Jorge Yo sí me Ubico. recuerdo de mi cédula todavía. Sí, Solo de la capital. A1, 700, sí, de Ajá, la Solo capital. de la capital. Pero yo creo que el correlativo seguía, ¿verdad? Porque... Sí, pero recordate que no solamente de la capital, aquí estamos hablando de la capital en pleno, Ajá. pero Misco, Amatitlán, todo esto, entonces llevaba Sí, porque un buen entonces orden. Misco era A2 o A otro número, ¿o cómo funcionaba? Siempre a uno, pero tenía ya en el número otra numeración Ah, ok. diferente, entonces no iba a Correlativo. correlativo. Ah, ok. Pero correlativo. Correlativo. O sea, Misco, pues como, sí. ajá, la capital tiene del número tal al tal y Misco tiene del número tal al tal y ahí Sí. nos vamos a ir hasta que Sí. lleguemos a... Y la gente se va muriendo también. Entonces Exacto. algunos números vuelven Yo a creo que en ese estar tiempo también disponibles, ¿o no? No. clasificaron a los cambiaba, departamentos igual, ¿verdad? no cambiaba. Porque Sí, uno igual. era Guatemala, Igual. dos Zacatepec y así. Exacto. Estaban clasificados. Y a Ajá. nivel postal, digamos, Guatemala era el 1. Sí. 001, Sí. ajá. Cero, sí. cero, cero, uno. El Así es. el postal de Guatemala es 01 y el número de la zona 018. Exactamente. 0, Sí, el de 05. Zacatepec decís que es 2. Entonces, Sí, dos o entonces sí. sería 02 en ese orden, digamos. y tal vez, no sé si hay zonas ahí o por municipios, ¿sabes? O Por, un por número. municipios y por aldeas, o sea, Pero esa era una era clasificación complejo, muy de, ordenado. de localidad, ¿verdad? Sí. Y entonces esa estaba unida a la clasificación Sí. de personas. La gente pensaba que eso no iba a funcionar porque era muy complicado. Y no, ahí ya tenían fotos, no tenían fotos. Ya. Ah, bueno, ya Ya. había fotos. Ya. Las Ya, fotos, sí. ya. El pajarito salía volando, te miraba. Pero miramos a en mí me parece bien extraño porque 1875 mi vinieron. abuelita tenía su cédula de ciudadanía. Eso es aparte. La cédula de ciudadanía era para votar. Ah, sí, pues era lo equivalente a Había estar 2 cédulas. empadronado. Sí. Porque yo recuerdo que mi abuela, astuta, ¿verdad? Ujú. Ella vino y borró el año de nacimiento y le puso más. Porque ella, supongo que nació en 1905 Sí, por ejemplo. y decía 1915, entonces se había subido 10 años. Ajá. Se había quitado. No, 10 ella años, tenía ¿verdad? menos. Se 10. había quitado, Tenía exacto, se había menos 10 quitado, años, se había subido, ¿no? Se había quitado. Entonces cuando murió, ella murió a los 94, creo, algo así. Ujú. No estábamos seguros de su edad, tal vez ya tenía 104 años. A la gran. No se sabía. Tal vez tenía, sí. Allí el problema. Pero yo siempre desde niño lo miraba en la cédula y luego como cuando en mi tiempo me tocó sacar cédula de vecindad, Sí. yo miraba lo mismo de ella. Ajá. Ujú. Pero eran muy parecidas, porque la Sí. cédula de vecindad la sacaron de ahí seguramente, el estilo.
era así dobladita, igual que la Entré, cédula de... Ajá. pero la de ciudadanía tenía, por ejemplo, la de vecindad, venía tu nombre, A1 tal y tal, el nombre completo, luego pasabas a la otra, estaba la fotografía Ajá. con un sello, que si tenías alguna imperfección, tu nombre otra vez y apellido completo. Les voy a contar Los- de no, mi los cuate. papás, no tiene un les voy a dedo. contar de mi cuate. No tiene un dedo de la mano, entonces Ajá, ahí salía. exacto. ¿verdad? O alguna Fíjese que marca. cuando estábamos todos con 18 años, que se iba a hacer la cola para la cédula, mi cuate, de ahí por mi primo José debe recordarse de eso, había un cuate ahí y era bastante moreno. Y todos fuimos a hacer la cola y regresamos y estábamos enseñando la cédula a todo el mundo. Y aquel callado. Estaba en un rincón ahí callado y todos va a molestar con, ¿cómo saliste con la foto? Y todo, ¿eh? Sergio. ¿Tu cédula, mano? Vamos a verla. No la tengo aquí. La acabamos de ir a traer todos, dejate de cuentos. No. En total, entre todos lo agarramos aquí, lo ahí y le sacamos la Y cédula. le sacaron la cédula. ¿Y vos qué onda? Nos reímos de la foto, igual que todos, ¿no? Cuando uno de mis cuates dice, mira lo que dice aquí vos, color de la tez muy moreno. Porque así lo era, o sea, claro. Pero le ponen muy moreno. Muy moreno. Sí, pero también yo recuerdo que decía pelo lacio, Todos crespo. Sí. Ese tipo de palabras, Exacto, ¿verdad? exacto. Escribían Sí, ahí lacio, crespo. Morena clara, moreno. No, y Pero la el barriza. pelo, ¿verdad? El pelo lacio. Pero sí, crespo. con la foto en blanco y negro y uno a veces todo engominado ahí, peinadito, pues tenía que describir No, pero otra cosa color era- y pelo. ¿Vos también ¿no? tuviste cédula? Sí, yo tuve cédula. ¿Tuviste cédula? Sí. Qué extraño. Pero la mía, eso Uy, sí, patojo. la mía, los nombres y todo ya venía escrito a máquina. ¿Y cómo decían? porque el de mi mamá era escrito a mano. Nosotros a mano y mala letra. Ajá. Sí, a mano. A mano. Y Sí, era a mí buena. me pusieron pelo lacio y tez morena clara. Eso era lo que decía. Entonces buena, claro. A mí lo que me daba risa también es que cuando vos pasabas, había un metro, ¿te recordás? Sí, Había un ahí te metro. medían. Y yo Pero no daba veía risa porque estaba una viejita. desde abajo. Qué bien hace de viejita. Ajá. Lo que ¿Cómo pasa le es que... sale? Voy otra vez, voy ¿Qué otra vez. transformación? Les cuento yo Voy otra vez. que Carlos también es actor. Ajá. Entonces, ¿Voy otra vez con la viejita? Dale. ¿Les parece? Ajá, mira la viejita. Desde abajo miraba. Pero claro, por, la estatura. y por Pitágoras. Había un cuate barato, 1.90, iba delante Ajá. de mí. 1.90 y todo. 1.70. Ah, ok. Yo pensé lo siguiente. ¿Y Mira. él qué? Ajá, exacto. Yo pensé lo siguiente. La cabeza de la señora, o sea, la cabeza de la persona está acá. Aquí está el metro y la señora está aquí abajo viendo. Exacto, y así pensé es. que por Pitágoras Sí. iba a verte Ay, más no. alto. También No. lo hacía, seguro. Seguro. De plano. 1.70. Entonces, O sea, solo te 1.70 y todo. al ojímetro ¿Ah? nada más. 3 metros. y él, Tres pero mire metros. cuánto mido yo, mire el tamaño que soy. A ver, párese que no sé qué. Y la viejita era chiquita. Y Gorda. 1.70. 1.70 le Ah, quedó. ok. Sí, los datos eran bien extraños. Sí, ajá. No, a mí ya me dieron, me acuerdo que era cabalera de madera y sí tenía Sí, el ajá. asunto, como la otra pieza perpendicular que te topa la Llegaba cabeza. acá. Y ¡pac! Listo, aquí está, No, pero 1.69, señor. Cuando ahí estamos. nosotros no. Cuando nosotros era. Y eso me solo dices así. todavía. Solo Sí así. te midieron Sí. cabal, o sea, sí, me dieron sí. decente. Pero con zapatos, no, creo que sí me dieron descalzo. No, era descalzo. Sí, era descalzo, ajá. Sí. Bueno, entonces, todo ese relajo de la cédula de vecindad era muy interesante. Y la foto eterna, ¿verdad? Porque ahora el DPI se vence cada 10 años, creo yo, pero porque uno también va cambiando, o sea, Sí. tiene un cierto razonamiento. Sí. Porque yo vi la foto de mi mamá, la foto de la cédula de mi mamá, que la tuvo hasta ahí, creo que hasta que se le creyó que la perdió, luego resultó que no. Entonces, pero ya tenía las dos. Lo que pasa es que llegabas vos a donde estaba la fotografía tal, Canche Serra o Foto Serra. Exacto, Italia. así llegabas con el canche entonces, Serra a que ajá, se te pusiera tomaba la a foto. 48 metros de distancia y Ajá, te tomara pero la foto. lentes como así. Con sus uñas negras de los químicos del... Sí. ajá. No, además, Y la con cámara pincel así. te retocaban las fotos. Y la cámara Eso así. sí no lo viví yo. Eso sí no lo viví Sí, yo. así era. Todavía hay una... Estábamos Pasamos platicando, ahí. sí. Lo Foto vimos. Roma se llama. Por si Italia. pasan ustedes. Foto Italia.
Roma era la otra, la que estaba por sí. el Parque Colón. Foto Italia es la que vimos. Foto Italia en la octava Y vimos calle. las fotos, pueden veníamos verlas. pasando y las vimos y se miraban retocadas. Sí, Retocadas quiere decir que las exacto, agarraban que las- artísticamente. Porque como las- hubo un problema ahí, entonces vamos a ponerle Ajá, aquí. Pero se nota. Claro. A Ajá. ver, pongámosle chapitas aquí y le Sí. Bueno, las fotos ¿sabes? En Sí, blanco y mira, negro que las pintaban. Y son las también. clásicas fotos aquellas de... Ajá, que son unos óvalos. Ajá, unos óvalos. Y sale Oiga, así sí, doña. y está doña la pareja. Carmen. No, Ajá. está la Sí, pareja. pero es la vos pareja. llegabas a tomarte la foto y no era así como ahora. No, Ahora te dicen, no, mire, no. espérela. Ajá. No, ahí viene, venga en 3 días. Sí, en 3 4 días. Exacto, sí. Y entonces, o porque una hay que ir semana al- a veces. Hay que ir al Entonces, cuarto oscuro a. el trámite de Sí. sacar tu cédula era un trámite realmente largo. Sí, entonces... Y era en la MUNI, En la MUNI. era la Ajá. municipalidad. Sí, ¿De acuerdo? Porque al principio la municipalidad fue la encargada de este por registro. supuesto. Ahora tenemos el RENAP. Sí, que es una empresa privada que se contrató para Se eficientar. desprendió de ahí. Completamente la MUNI. Ahí está. Era el registro civil, creo yo. Pero la municipalidad, no, primero la municipalidad. Y era bastante ordenado, mano. Vos llegabas y había el libro donde Puta madre, tu usted güey. ya perdió 3 veces la cédula, Ahí fue ¿va? donde aprendimos. Ok, listo. Bueno, yo. Sí, La tercera otra cédula- cosa, pregunta. Tercera cédula Ajá. decía ahí. Lo chistoso Te da era vergüenza. esto. Lo chistoso era esto. Te daban 6 fotos tamaño cédula. Ajá. Era por el precio de una. Exacto. Entonces perdías la cédula, tenías otra foto tamaño cédula que Ajá. ya te De la habías misma. tomado hacía rato. Exacto. Y Entonces- otra vez la misma foto, como Ajá. decía la de tu mamá, decías Ajá. vos. Ahora pregunto. A ver. A las de ustedes ya le habían puesto, a sus cédulas les pusieron plastiquito encima del Sí, papel? las emplasticábamos. Porque, sí, ajá, claro. si hay gente muy joven acá viéndonos, la cédula era una pastita como de folder, Ay, así, Dios, sí. ¿verdad? Una pastita como de folder color beige, de hecho. Ajá. Delgadito. Ajá. Sí. Y adentro la hoja y la primera hoja se Engrapada. desprendía. Sí, en tres, así, en- como que era una Playboy, así, En uno la dos. miraba así, Acordeón. estiradita ahí, ajá. Pero tenía como un tape plástico, que el mío ya también tenía como unas letritas no. así. Nosotros no. Nosotros la daban El así mío, pura. A mí me la dieron pura de papel chafa, Sí, pero sí. la parte donde estaban mis datos Llevaba tenía un No, plástico nosotros no. encima, como Sí, un así. sticker. Engrapado nosotros, engrapado. Era engrapado. La foto Ajá. engrapada. Sí, Ajá. no, el mío tenía un plástico como para que uno no lo alterara, justamente. Ya No, nosotros después no. uno la iba a emplasticar completa. Ah, no, a nosotros Entonces te no. quitaban la grapa, emplasticaban solo la portadita, después emplasticaban lo otro, y después te volvían a engrapar todo y ya tenías una tubola, Las cosa ahí máquinas. que quedaba como que era pirujo, porque Se abría así. que no se abría hasta que se iba Hablaba domando. sola. Exacto, hasta que se iba domando con el tiempo, sí, un resorte. En la billetera. Pero había que dejar para las votaciones, había que dejar. Ah, sí, unos como pasaporte que tiene Sí, un papel hay ahí que editable, dejar ¿verdad? ahí. Donde se ponen Ahí cosas. te marcaban cuando votabas. Sí, ajá. Porque ya no estaba la O cédula cuando de te ciudadanía casabas. que decíamos. Cuando te casabas, ¿va? Los que se casaban. Ujú. Los que se casaban Sí. en esa época, el abogado Exacto. Ahí hacía escribía. en la última página Sí. de tu cédula y escribía que te habías casado con fulana. Sí, sí, de sí. tal. Y tenía que mandar eso a la municipalidad para que en la MUNI, en el libro donde estaba todos tus datos, apareciera también. Sí. Pero pasó mucho de que, mire, aquí en la cédula lo tiene y aquí no. No Ajá. está casado. Entonces no está casado. Tiene que Así estar en es. los dos lados. Por eso lo ponía él ahí, porque como la cédula era para toda la vida. Entonces ahí en la última página estaba ¿Cómo se podía reclamar algo ahí? sí, la constancia de que estabas casado. Una amiga Si tenía... perdías la cédula, entonces ya sí aparecía en los datos Exacto. casado. Pero, Ah. pero antes no. Sí. Y si era cédula para toda la vida, Claro, claro. Una amiga tenía... O sea, mandó a hacer con una abogada... Ajá. Hizo una fotocopia color de toda la cédula. Reducida como al 50%. A la vez. Ajá. Y una hojita también chiquita con los timbres y todo, que era la auténtica A la de esa gran, copia. ajá. Entonces su cédula era una cosita así, y con una copia chiquitita andaba, porque así le cabían las bolsas. Pero era y- auténtica. Ajá, era Ajá. una copia autenticada, pero como ustedes saben que los pantalones de mujeres tienen las bolsas, como los seres humanos tenemos una colita aquí, ya es vestigial, ¿verdad? Ya no existe prácticamente, entonces para que ella le pudiera caber, Nada, no sí. perder la cédula, entonces era una cédulita. Bueno. Pero, bueno, tanta cosa que pasó con la cédula de vecindad, increíble. La cédula de ciudadanía que estabas hablando vos, era solamente para votar. Y ahí tenía votación de elecciones tal y tal y tal. Ajá. Entonces ahí iba el sello.
y así sucesivamente llevabas cédula de vecindad y cédula de ciudadanía para las votaciones. Entonces, una era solamente para el registro, no existía todavía el Tribunal Supremo Electoral como No, tal. nada, ajá. Entonces era... Pero había también el registro. otra, una blanca. No sé si ¿Cuál vos? recordás cuando éramos bien, Ay, bien me acuerdo chavos, a lo lejos de una blanca. Que sí. Pero era como que se la veía a mi mamá, ¿no? Territorial, algo así se Ajá, llamaba. o a mis y abuelos, y no, esa era, te la daban si hacía servicio militar. Ah, sí, es así. Sí, en algún lado la vi. Sí, No me o acuerdo sea, si quién, vos pero no en algún cargabas lado la esa vi. cédula Era o de- esa no se identificación sabía blanca, era- no habías hecho servicio militar y no querías a tu había, patria. había una blanca y había Entonces, una azul. Sí. Con la azul la es azul de no. que no habías hecho servicio militar Sí, pues. y era obligatorio a los 18 años. Sí, tenías, sí. Mm, De y la reservas. blanca era- Entonces de uno podía reservas tener. Y ahí militares. decía tu grado militar, ¿va? Exacto. Asimilado, por supuesto, porque Sí, tú claro, eras, claro. no eras Soldado militar, ¿va? de segunda. Podías Ajá, tener, sí. tener la bellita, ¿verdad? La blanca, la azul, juntando las gemas del infinito de la O cédula. sea, una persona andaba La con su roja, la cédula- azul, cédula la de- Así andaba, Imagínate una persona andaba aquí, cédula de vecindad, Sí. cédula de ciudadanía, Y el- y el ciudadanía, de servicio territorial, militar. servicio militar. Sí, se hizo militar. Madre. Ajá. Y si tenías algunos carnets, pues... Y ahí el sí iba carnet ya. del IRTRA, del IX. Ah, también. Del Sí. IX. Los Sí. del IX que hasta la fecha son un papel ahí todo chafa. No, ya no. Ah, los Ya no. perdón, los del IRTRA. Tampoco. Los del IX sí, son una cartilla ahí toda. No, ya No, no. así era. No. La cartilla es la Ah, que... eso es Ah, para eso consultas. es para y todo. consultas, No, eso es consultas, diferente. cosa. Sí, no, ya son de plástico todos. Pero los las carnets. identificaciones sí, llegaba un momento Sí, en que sí, sí. tenías tantas identificaciones que ya no te cabían Sí. en la bolsa. Entonces, Y era necesario porque, imagínate un policía. Bueno, a ver su cédula de vecindad. Exacto. Ahora, por favor, su... porque era obligatorio votar. Y Entonces teníamos que sacarla de el ciudadanía. IX no la traigo a la cárcel usted. Ah, Ok. y vos, ¿y por qué estás acá? Por enfermarme sin cédula. Imagínate. Sí. Ajá. Feo. Entonces, Ay, la no. cédula fue el documento de identificación que más tiempo tardó. Y vos incluso lo tuviste ya Sí. de la última Ahora, el cédula. pasaporte, por ejemplo, porque ese es otro Ah, Ese es otro rollo. Pero ese sí es un estándar internacional. Sí, Todos sí, los Pero como pasaportes. desde cuándo, ¿verdad? Pero, no sé. por ejemplo, desde que estaban ya los puertos, estamos hablando del puerto de San José, había un conocimiento de embarque. Entonces, en el conocimiento de embarque decía, Juancho Carbono se va a ir a los Estados Unidos y salió hoy de aquí. Perfecto, Y se te va para llevas allá. tu papel. ¿Sí? Te llevas vas tu para papel y se allá. queda copia. Era ajá. como un salvoconducto. Quedaba en un libro, Ujú, como un salvoconducto. Llegabas allá a Nueva York ujú. y entonces Juancho Carbono salió de allá, ahora vino aquí a Nueva York. En el mismo papel le Sí, ponían no ahí. tenías pasaporte. Sí puede ser una hoja ahí. Exacto, la única forma de que yo entré Una hoja está en con el unos- libro con un aquel de timbrecillo por ahí o entrada, algo. ahí, conocimiento de embarque. Ajá. Entonces de ahí poco a poco eso fue generando al pasaporte, que fueron los gringos los primeros que sacaron eso del pasaporte. Ah, ¿Y por qué lo hicieron? Porque a principios de los años 20, todavía en los años 40, los gringos decían que llegaran a Estados Unidos, y ahí había bastante para trabajar. exacto. Invitaban a todos los latinos a que fueran allá a trabajar y ahora los están sacando. Entonces, ¿qué Sí. estamos? Ya no los necesitan. No. Ajá. ¿Cómo puede ser que en 100 años cambiaron Y de sí opinión? los necesitan. Sí los necesitan. Claro, seguro que sí. Seguro. Ay, no, qué buena esa historia de la cédula. ¿Desde dónde venimos? ¿Desde verdad? dónde veníamos? Lo Ahora, desordenado que después de la estuvo. cédula vino el DPI, ¿verdad? Ajá. El Directamente. DPI. ¿Te sabes cómo es ese rollo? Sí, por supuesto. de- Y fue bastante complicado porque, digamos, la municipalidad sí tenía todo desde ahí muchísimo tiempo. Ujú. Pero luego que se lo pasaron a RENAP lo digitalizó No, exacto. y se perdió mucho en ese sentido. Ah. Por ejemplo, mi tía abuela, que es Alcayaga con Y, y 80 años después se dieron cuenta de que el registrador de cuando fue ella que nació, porque antes era en el hospital, eso se me olvidó decirles, en el hospital donde nacía de una vez. Claro, porque ahí había testigo una vez ocular ahí, de que de dónde nació y tal, aquí su nombre es tal y tal. El cuate de ahí puso mal el apellido y entonces cuando le iban a dar su DPI le dijeron que no se lo podían dar porque no era ella. Tuvieron que, imagínense, tiene 93 años. saliste.
Tuvieron que buscar todo esto, se llevó un montón de tiempo, tuvo que ir con el abogado, se gastó un montón de dinero para poner todos los nombres, todos los apellidos, ella se Todo puede alineado. llamar tal y tal, sí. Porque 80 años metieron la pata y nunca se habían dado cuenta, ni en la cédula de Claro, vecindad. ajá, y de todos modos no hay, como no es un tema electrónico, no hay algo que No, te diga, ¡puc! en Aquí cambio, no hay en una ese coincidencia, caso, sí. error, ajá. Porque estaban, no cuadra esto, allí. Y lo que platicamos en un episodio anterior que decía Ismael. Sí, Mael le voy a poner y vámonos. Y ya. Y ¿Cómo? como- Tal, así. Y Ajá. no leías después nada y entonces Y así te es, y jodiste. se quedó así. Ajá. En cambio ahora, pues ves en una pantalla, y Sí. ves si están buenos los datos y ya solo que uno comete Pero el sí, error. con las personas, amigos tuyos, digamos, pasa, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a mí me dice, hola maestro Corleto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, que es un honor. Y seguimos hablando con uno, con otro, y no sé cuánto. Y de repente, mire, va a guardar mi número de teléfono. Va, está bien, guárdame. Y le pongo Javier Corleto, ¿ah? Sí, Javier Corneto me pone. Ay, joder, Entonces me dice, está bien así, porque no está segura esa persona si el Ajá. apellido es Corneto. Sí, o claro. Corneto. Es eso, Sí. ¿verdad? Entonces, si así pasa con un amigo, con un conocido, imagínense cuando un Cuando registrador... uno de que está todo el día en eso le Claro, vale. y oyó Hay saber unos bebés que, llorando por ahí en el fondo. Sí. Ajá, no, Pues claro. ese era- oyó tal cosa. Este era ahí está. García Pérez, supongo, por ejemplo. Ajá. Pero él, como le vienes ahora del mundo, Pérez García. Solo Sí, ahí le no, cambió. no. Exacto. Y Allá cambió todo. Y suponiendo que tenga bonita letra, el cabrón también, porque... Antes tenía bonita sí, letra. sí, antes tenía bonita letra la gente, eso sí. Antes tenía bonita. Ese era mucho. Sí, pero de los algunos problemas. registradores sí también. Sí, seguro, que no faltó el que la gente se... Herencias, llamaba por ejemplo. paracetamol. Herencias no se han podido reclamar. Paracetamol. Herencias no se han podido reclamar porque han puesto mal el Ah, apellido. grande, ala. Entonces es otro problema enorme, ¿verdad? Y no me quedó la casa de Jutiapa. Sí, por ejemplo. ¿va? Porque no soy, Ajá. pero aquí está con S. Y es con C. Ajá. Pero soy yo, mire, es que no tengo la culpa de. Pero se escribe casa, no caca. O sea. Sí, por ejemplo. Sí, sí. Cacasola. Casa. Sí. Un Z de casar. ¿verdad? No, de verdad. Entonces todo esto ha pasado muchísimo. Y ahora que tenemos el DPI, que entre comillas tendría que ser mucho más rápido, Ujú. no lo es. Bueno, es que hace poco el RENAP tuvo problemas porque no había plástico, me acuerdo yo, ajá. Y entonces ya cuando lo renové recientemente y justamente estaba la noticia de que había plástico de nuevo, entonces llegué y ahí sí me lo dieron. Ahí sí fue rápido. En el Hice momento. mi cita O sea, tuvieron Ajá. su momento de... de gloria. No, o sea... O al revés. de tuvieron un problema. momento de que tenían clavos, creo que por la pandemia, o sea, seguramente atrasos en todo el mercado, ¿verdad? Ahora, yo había entendido, digamos, que el DPI iba a sustituir a otros documentos, como por ejemplo la Sí, licencia de Se conducir. ¿verdad? supone, Porque la idea era que el chip Y no, se le no mete se supone que el chip es información. va para lo eso. que sí pasó fue que ahora tu licencia pues tiene el mismo número de tu Eso DPI. sí, al menos por ejemplo, ese alineamos, tipo igual de que el cosas, sí, pasaporte. igual que el pasaporte. Alinearon los Lo del los Ix también. números. Ajá. Todos los Lo del números Ix los también. alinearon, ¿no? Sí, eso es la modernidad, Sí. seguramente. Ujú. ¿verdad? Sí, Para que ya se pueden compartir data digital y toda la cosa. Sí. Pero No, pues, tendría que haber sido como lo habían dicho. Y realmente. y otra así, cosa que ¿no? pasaba era que si no eras mayor de edad, no tenías cédula de vecindad, por ejemplo, en el tiempo mío, ¿verdad? Y eras indocumentado. Y entonces lo que hacíamos nosotros era que andábamos con Con el nuestra carnet. partida de nacimiento. Ay, Dios Sí. mío, yo andaba con el carnet del colegio al menos, porque Fíjate, tenía Nosotros, foto. partida de nacimiento Sí, no, partida con de sello. nacimiento sellada de Ajá. que ese eras vos. Aut- Y sin autenticado. foto, Entonces, ajá, claro. sí, entonces como usted los menor de- papeles del carro de antes, el que tenga los papeles en la Ah, mano es el sí. dueño. Así Ah, es. Entonces sí, el autenticado. policía, digamos, te paraba en la calle y te decía, bueno, usted, su cédula, porque ya te miraba mayorcito, ajá. tal vez. No, 17 partida años, de suponete. nacimiento. No, No, yo ¿qué soy pasa? menor de edad, No. entonces su partida. Pero, o sea, así era Ah, automático, ¿verdad? O sea, te tenés que identificar. Definitivo. Yo me recuerdo que vos cargabas en pedazos. La doblaba Yo, y la doblaba y la doblaba y la metía en la yo la bolsa. tenía con tape Sí, amarillo. en pedazos. Entonces yo, como que era rompecabecas, hacía... Sí, Sí, ese soy yo, mire. con tape. Ya ni se miraba. Ay, la A fotocopia los mala. cines. Así una A fotocopia un así. cine. A un cine no podías entrar si Ajá. la película era sí. 15 años, No, por no. ejemplo. Si no enseñabas tu partida de Que nacimiento. ya tenías Sí. más de 15 años. Y ajá. si era para mayor de 18 años, creo que eran las películas. Ya, Ahí la cédula. Tenías que, y el La portero cédula. estaba en la puerta, a ver,
Claro, claro, Sí, porque era un ahora ni en gendarme. las discotecas. Ahora no, nadie pregunta nada, pero en ese tiempo sí recuerdo yo que el documento en ese sentido sí era para eso, ¿no? Y era, te paraban en la calle y... ¿Cédula? No, tengo partida de nacimiento. Vamos a ver. Sí. No, y lo ven y claro. entonces Pero no había ellos foto. viendo, ajá. Pero no había foto, Y solo- entonces te preguntaban, ¿cómo se llama tu papá? Exacto. Y uno tenía que sí, por responder. ejemplo. Era un quiz, ¿verdad? Era un un quiz. examen esa chingadera. Entonces, ¿cómo se llama tu mamá? Ah, ok. ¿Dónde naciste? No sé cuánto. Ok, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? O sea, tenías ¿Por que qué andas saber- por aquí? Sí, te lo tenías que saber Sí. de memoria. Tenías que porque- haber memorizado el papel. Ajá. Sí, Sí. todo eso. Esto sí me lo hicieron todavía con cédula. Con cédula te lo hicieron. Cédula alguna vez, ajá. O sea, te pregunto, tu número de cédula, y él tenía la cédula en la mano. Exacto, exacto. ¿Cuál es tu número de cédula? Número de papá, mamá, como cosas que le dijeran que este sí sabe quién es, ¿va? Sí, sí. O es una Como- cédula. O si se memorizó lo que dice la fucking cédula Es que antes tenía de salir que- de la calle, ¿verdad? Tenía que ser, Ajá. es que, digamos, antes te podías, y también tenías que memorizarte la dirección de tu casa. Ah, sí. Ahora, ¿dónde vivís? Allá, por... ¿Cuál es la dirección de tu ¿Ahí casa? en la vos? vuelta, vos? ¿Ahí en la vuelta? No sé. Dejas el teléfono en tu casa. el teléfono, Sí, ya no, sí. yo no me sé el teléfono en mi casa ya, ¿Sí? porque ya me lo cambiaron hace tiempo. Además de los dígitos ahora son muchos más, ¿verdad? Ajá. Sí. Cuando empezó esto, Ah, sí. en los 60, 70, digamos, Cinco eran dígitos. 4. 4 dígitos. Cuatro. Eran 4. Luego subieron 5. Luego fueron Así se fueron cinco, hasta que llegaron ahora. Son 6, 10, 8. Ahora son 8. Y ahora son 8. 8 más... Más el 502. Más el 502. Estamos hablando de 8 y 3. Sí, sí, pero era otra cosa. Bueno, yo creo que ya... Esa es la historia de la identificación. ¿Qué, Sí, tema, ya qué quedó un poquito temazos, claro. qué temazos realmente. Pues yo al principio estaba un poco desconcertado, no Ajá. sabía ni qué estábamos hablando, pero porque sí era una cosa, ay, sí. Qué complicado. ¿ah? No, yo no te lo hubiera adivinado. Y qué, Pero aquel qué bien. desorden era. Iba. Qué desorden era. Qué desorden. Ajá. Sí, agradezcan, damas, caballeros, que vivimos en el tiempo del plástico. Imagínate de Y el veras chip. que fuera así, con la cantidad de millones que somos ahora. Sí. Pucha, hermano, cada quien su onda. Qué Sí, complicado. como cuando uno va a votar, ¿verdad? Ujú. Bueno, va a la mesa 1572. Ujú. Ahí le toca. Uno llega a la mesa 1572 y ahí está tu nombre. Sí, ¿no? todo. Exacto, ajá, Ahí ahí está. Y Te está están bien. esperando, Ujú. ¿ah? Ahí está tu nombre. Todo ¿verdad? nítido, Y- sí. y Sí. cualquiera dirá, Sí. qué controlado me tienen. Pero no, es porque la organización pues, ¿Te está recordás? todo funcionó. Ajá. ¿Te A eso recordás no- cuando los de 18 años votábamos en el Parque de la Industria? Mano, era un relajo increíble. Todos en el parque. Todos Sí, los de los 18 nuevos, años. los Ajá, todos los en el primeros parque. votantes. Sí, así era. Sí, en porque el podías parque tener de- 23, ¿verdad? Era una Ya fregada. conforme iban pasando los años, pues te iban pasando que a la zona 1. Ah, ya cambió. Ajá, Ya 22, cambió. hasta 22 años podías tener en tu primera Sí, votación. pero en los 18, ahí, mano, una fregadera. Ah, claro. Alegre la primera vez que ibas a votar y que sí, que no sé qué. Ahora no. Ahora no, ya cambió todo el rollo. Sí, Pero bueno, ahora es por Por ubicación, ajá. ubicación, sí. Si Y vos ha vives en zona funcionado. 1, votás en la Ya zona ha 1. funcionado, la Ajá, verdad, sí. Está bien, ajá. El control Y es solo bueno. si a uno se le fue la onda cambiar de dirección y se cambió de casa, tiene que ir a donde vivía antes. Sí. Pero ya, es un problema menor. Sí, hombre, pero hay personas que, por ejemplo, vivían en los departamentos y están aquí y no se avecindaron. Tienen que ir a votar hasta allá. Está por allá. Antes los trámites también eran donde naciste. Sí. Ahora ya no es así. Sí. Yo recuerdo que hasta el servicio de buses urbanos Ah, era también. gratuito ese Sí, día, sí, sí. ¿verdad? Y te transportaban A la fecha ¿Dónde lo queda? es. así. A todos lados. Todavía es, ¿verdad? Yo ya no, porque como yo voto ahora cerca de mi casa. Ya cambió. Yo Bien. igual. Ajá. Bus. Sí, la gran mayoría a pie, pues, pero igual, Yo creo igual. que todavía es gratis. Sí, Ahí el está. zoológico tal vez está abierto ese día para que poder aprovechar. No, no está abierto. Así. Bueno. Bueno, gracias. Ah, pero ustedes sí tienen que decir que la campanita y que no sé qué. Ah, cosa. sí, sí, listo. Miren, Por todo favor. lo que no hemos dicho en todo lo que va del episodio. Si ustedes están acá todavía viendo y les gustó el episodio, suscríbanse. Miren, necesito que hagan varias cosas. Que se suscriban y cuando le den suscribir, que le den clic a la campanita también, porque así les llega notificación cuando nosotros subamos video nuevo. Para eso sirve. Que comenten de qué quieren que hablemos y que si creen que a un conocido, amigo, familiar le puede gustar este contenido, hey, compártenselo así. Dice, hey, mira estos. Esos Mira tres este están- episodio. Ajá. Creo que te puede gustar. Entonces eso nos ayuda un montón, ¿no? A seguir haciendo esto. Sí, yo sí quisiera decirles que es necesario que comenten en nuestro sitio, por ejemplo, YouTube, ¿verdad? Sí. Que comenten directamente, porque muchas veces muchos de mis amigos que me han escrito así en privado, digamos, me comentan algunas cuestiones
Y yo ahí Y a les veces digo, cuestiones muy valiosas. sí, y ahí les digo yo, háganme favor de comentar en el sitio, ¿verdad? O en el YouTube, por ejemplo, en este caso. Y bueno, eso les pido, que no se queden solo pensándolo. Coméntenlo ahí, coméntenlo. Bueno, A nosotros nos va a malo, servir, todo a nos nosotros nos va a sirve. servir, sí. A nosotros nos va a servir mucho para saber si vamos por el buen camino. Eso. ¿Verdad? Y la campanita, por favor. Primero suscribirse y luego la campanita para que le avise, ¿no? ¿Sí? Y bueno, Carlos Eseña estuvo con nosotros el día de hoy con un gran tema. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama el tema? La historia de la forma de identificarse. La historia. Ajá. La historia de la identificación. Sí. Perfecto. Y los esperamos el próximo episodio que creo que va a ser bastante interesante. Ellos no saben. No, no Pero sabemos, sí va a ser nunca interesante. sabemos. Pero sí, sigan pidiendo temas, ¿verdad? Porque por ahí hay temas. Guatemala tiene mucha tela que cortar. Mucho, mucho. Falta muchísimo. Y hay muchas historias que contar. Sí, y dijimos que también íbamos a hablar a nivel internacional de algunas cosas, qué sé yo, pero no hemos todavía... Ya vamos llegando. Guatemala, Este fue el falta quinto un montón. episodio. Ajá. Ya tenemos una mano. No hay quinto mal. Así que, a la próxima. Cuídense.